Este es el circuito de la práctica 1, el primer circuito, el que pedía que hiciéramos un motor stepper que siguiera los valores del potenciómetro. Bueno, aquí está. Entonces, lo ejecutamos y, por ejemplo, ahorita está en 0 grados. Pues bueno, queremos que gire a 180 grados, pues entonces sería la mitad del potenciómetro, sería 50, 50, está 50. Entonces debería llegar a 180 grados, lo leo aquí. Entonces aquí en la pantalla, el motor stepper va a contar pasos hasta llegar a 180 grados, como se puede apreciar ahí. Ahí está, llegó a 180. Va, suponiendo quiero llegar a 90, entonces lo vuelvo y lo pongo en 25. Ahí está. Entonces la pantalla lo lee, ahora son 25 grados. Y está. Y gira a 90 grados. Entonces también puedo hacer que gire al máximo, a los 360 grados. Que dé una vuelta completa. Y al gusto también puedo hacer que regrese hasta atrás. Y va regresando y va volviendo. Para demostrar que no es solo un conjunto de operaciones que puse convenientemente, pues voy a poner en un número inexacto que es 37 y a ver qué me da. 37 es 133 grados, pues entonces va a tener que girar a 133 grados. Ahí está. Entonces ahí sería el circuito. Ok. Lo que vieron con el servomotor, que eran simplemente 5 líneas de código, aquí se convierte en toda una operación únicamente para que haga lo mismo que haría un servomotor. Pero tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, podemos dar 360 grados de manera exacta. Ok, entonces empecemos por lo primerito. Los cuatro pines del Arduino. Una variable que va a almacenar el tiempo que se va a demorar el motor en girar. Aquí normalmente es 10, pero le puse 5 porque al ser una simulación no influye tanto. La variable int, que va a almacenar el ángulo en el que se encuentra el motor. No, perdón, en el que se tiene que poner el motor. Ahora el sensor, que va a almacenar el estado del potenciómetro. La variable inDistancia, que va a almacenar la cantidad de pasos que tiene que dar el motor para llegar al ángulo deseado. Por ejemplo, para llegar a 90 grados tiene que dar, suponete, unos 35 pasos. O sea, eso es lo que nos va a hacer un conteo. Y la variable estado anterior, que va a ser una variable que va a ser, bueno, considerémoslo una variable de memoria. Va a recordar en qué estado se quedó el motor en el giro anterior. O sea, se va a recordar que, por ejemplo, ahora se quedó en 90 grados. Lo movimos 90 grados, pues el motor va a recordar que se quedó en 90 grados. Y eso es lo que va a hacer. Se va a recordar en qué grado está, para garantizar el giro deseado. Los cuatro pines se colocan, el pin de entrada y el serial. El serial nos va a servir para monitorizar en qué ángulo tiene que girar. Entonces, void loop. Se lee el estado del sensor, que va a ser un estado entre 0 y 1023. Y la variable ángulo va a ser la conversión de 1023 a 360 grados. Que 360 grados va a ser lo máximo que va a girar nuestro motor. Y en pantalla se va a mostrar qué ángulo detectó el Arduino. Y aquí viene la parte interesante. Aquí hay dos if. Uno es para que gire hacia la derecha y otro es para que gire a la izquierda. El motor va a girar a la derecha en caso de que el ángulo sea mayor al estado anterior. Y ahorita, ¿cuál es el estado anterior? Pues la variable empieza en 0 y el motor empieza también en el ángulo 0. Así, por lo tanto, si se mueve si se mueve 90 grados, sí o sí se tiene que mover 90 grados porque el estado anterior es 0. Por ejemplo, aquí pongo ángulo 90 grados, el estado anterior es igual a 0, por lo tanto se va a mover 90 grados. Ok. Entonces, distancia va a ser la variable que va a almacenar la cantidad de pasos que tiene que dar para llegar a dicho estado. Y estado anterior, que en este caso es 0, se le va a restar a ángulo. Y como estado anterior es igual a 0, pues entonces esto es
ángulo y distancia son exactamente lo mismo, porque estado anterior vale 0. Por lo tanto, continuamos. Entonces, si puse, por ejemplo, ángulo 90, va a tener que girar 90 grados. En este caso, porque podía modificar el motor en Proteus y porque se me hacía más fácil, cada paso que da el motor es 0.25 grados. Por lo tanto, 4 pasos equivale a 1 grado. Por lo tanto, el realizar esta sección, cada vez que se realiza esta sección, recorre 1 grado. Así me facilité mucho la conversión. Por lo tanto, va a tener que ejecutar esta cosa 90 veces. Entonces, si distancia es igual a pasos, que pasos es la variable que va a contar cuántas veces se repite la sección de 4 pasos. Si esto es menor a la distancia, entonces se va a ejecutar esto. Por ejemplo, si son 90 grados, tiene que girar 90 pasos. Y al final, aquí está el detalle más importante: estado anterior va a conservar el ángulo en el que se quedó ahorita. Por ejemplo, ahorita el estado anterior va a valer 90, porque el motor se movió 90 grados. Por eso va a recordar que nos quedamos en 90 grados. Entonces aquí esto es en caso de que se vuelva a ejecutar, pero en el lado hacia la izquierda. Ok, entonces volvemos al inicio de todo. El sensor detecta el ángulo, detecta el estado en el que se encuentra el potenciómetro, convierte ese estado en un ángulo y lo imprime en pantalla. Ahora, si el ángulo que colocamos ahorita, que el anterior, recordemos que el anterior era 90, si por ejemplo ponemos 180, no, pongamos 360, pongamos 360. Pues entonces el ángulo que es ahora 360 y el anterior era 90 grados, si colocamos uno que es por ejemplo 360 y actualmente es 90, pues se va a ejecutar lo que va a estar aquí. Cambio, si pusimos un ángulo menor a 90, si el ángulo que pusimos por ejemplo ahora es 25 grados y el anterior era 90, pues entonces se va a ejecutar lo siguiente, que es un movimiento hacia la izquierda, y este es para la derecha. Ok, ahora vamos con la parte complicada. Distancia ya no va a ser igual a ángulo. ¿Por qué? Porque ahora estado anterior ya no vale 0, ahora vale 90, que era el ángulo anterior. Por lo tanto, el nuevo ángulo, que ahora es 360, se va a tener que restar con 90. Por lo tanto, 360 menos 90 es igual a 180. Por lo tanto, el motor va a tener que girar 180 grados para llegar a 360. Es lo que le falta para llegar a dicho grado. Por lo tanto, entonces va a tener que ejecutarse 180 veces para llegar a 360. Y entonces, vuelve y al final se ejecuta la sección, el motor gira y al final se actualiza otra vez el estado anterior. Ahora el estado anterior ya no va a valer 90, va a valer ahora 360. Y lo repetimos una tercera vez. Ahora suponete queremos que el motor regrese a 0. Ok, entonces volvemos al inicio, sensor, detecta en qué grado está el potenciómetro, en este caso sería 0, pues ángulo también sería 0. Entonces nos imprime el ángulo 0 y entonces ángulo es mayor a estado anterior. El estado anterior ahora es 360 y el ángulo actual ahora es 0. Por lo tanto, esto es falso y no se va a ejecutar. No se puede mover hacia la derecha. Por lo tanto, vamos hasta abajito y aquí hay otra condición. Si ángulo es menor al estado anterior. El estado anterior actual ahora es 360 y el ángulo que pusimos ahora es 0. Por lo tanto, esto se va a ejecutar. Entonces, ahora distancia es igual al estado anterior, que es 360 menos 0. Por lo tanto, distancia es igual a estado anterior, porque se le está restando 0, recordemos. Y entonces esta sección, esta serie de pasos es la misma, solo que en lado inverso. Si te dan cuenta, ahora es high, low, ahora es low, 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 high, low, 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 high, low, high y high, low, low. Se dan cuenta, es la misma, solo que ahora va a girar hacia la izquierda. Por lo tanto, el motor dará 360 grados hacia la izquierda y regresará al ángulo 0. Y por último se actualiza el estado anterior, como de costumbre. Ahora el estado anterior es 0. Es un concepto un tanto complicadito de entender la primera vez, pero les puse unos carteles ahí en pantalla para que les recuerde siempre de qué estoy hablando.
Y no lo expliqué mucho en el reporte, porque estaba un poquito complicado explicar esto de manera textual. Este es el circuito número 2 de la práctica 1. Este es un circuito tan sencillo como una LED que atenúa dependiendo del estado en el que se encuentre el potenciómetro. Este ejercicio se utiliza siempre para explicar lo que son las ondas PWM. Explicado de manera sencilla, el circuito, las ondas PWM son un conjunto de ondas que viajan a diferente frecuencia. Entre más grande sea la frecuencia, más voltaje recibirá, pero si la frecuencia es muy lenta, menos voltaje va a recibir. El código es súper sencillo. Hay una variable que se llama sensor, una variable que se llama salida, y la variable, el pin A09 va a ser una entrada y el pin 9 va a ser una salida, y se incluye también el serial. Entonces la variable sensor va a leer lo que va a haber dentro de lo que recibe dentro del potenciómetro. En este caso, un momentillo, que aquí me encanta que comenté un error. Aquí es sensor. Ahí está. Así. Entonces, dentro de la variable sensor va a recibir un valor que va a oscilar entre 1023 y 0. Entonces recibe estos valores, y esos valores se tienen que convertir de 0 a 255. Pues entonces aquí es donde entra la función map, que va a convertir de 0 a 1023 a 0 a 2055. O sea, hace una regla de 3 para convertirlos, y esos valores que convierte los va a almacenar en la variable salida. Luego en pantalla, los valores se incrustan en la salida de la LED. Y por último, en pantalla se va a mostrar lo que sucede. En este caso es 0. Entonces lo pongo en 1023, y la variable A se va a encargar de convertir ese 1023 en 255, que es el valor máximo de las ondas PWM. Si lo pongo a la mitad, lo va a convertir en 163, y en sensor va a recibir 111, pero en 511. El circuito número 3 de la práctica número 1. Este circuito es un bombillo LED, pero una bombilla de corriente alterna que es controlada por un potenciómetro de el Arduino. Entonces, pues el circuito funciona a medias. Ya vamos por la práctica 3, aún no he entregado esto, pero es porque no, por más que lo intente, por más que lo haga, no logra funcionar como quiero. O sea, he hecho cosas ya más complejas que esta en cuanto a programación y sigo sin lograr hacer que funcione el track. O sea, me gustaría, pero no tengo una electrónica cerca, y ya está un tanto, ya está como colapsando San Miguel Petapa, así que ya no es tan seguro. Y no puedo ir a una electrónica a comprar los materiales, y tampoco hay mucho dinero para estar comprando materiales, así que utilizo lo que tengo aquí en Proteus. Entonces, ya cambié los componentes, hice de todo, y no logro hacer que funcione como es debido. O sea, funciona si envío cualquier... Por ejemplo, lo pongo en 1% y empieza a enviar corriente. O sea, se activa la bombilla. Y está. O sea, envía. Pero el problema es de que hasta la más mínima corriente hace que la bombilla se active al máximo. Y es lo que no quiero. Quiero que alterne. Y esta pantalla de Virtual Terminal solo está para comprobar que todo funciona correctamente. Si le corto si le pongo en 0, se corta la corriente del bombillo. Ahí está. Y se está apagando poco a poco. Se apagó. Y este Virtual Terminal es solo para hacer una comprobación de cómo van los niveles de corriente que están saliendo. Pero se me acaba de trabar el programa. Ahí está. No sé por qué, pero igual aquí me está diciendo que ya llega hasta 100 a veces, y colapsa el programa. Me dice que está usando demasiado CPU, y no entiendo. Tal que está, o sea, no logra hacer que funcione como es debido, y me siento mal porque, o sea, llevo más de 3 semanas y no logro hacerlo. Y en parte es porque, o sea, en físico y en cosa más, en digital es una cosa, porque, o sea, aquí me manda errores, a veces me cierra el programa, me manda estas advertencias que está usando demasiado CPU, que el tiempo es demasiado corto.
Aquí un pequeño lag de precisión. Me manda un montón de chorradas que en físico casi no importan. Entonces, pasando una vez al código, se coloca el pin de entrada, que va a ser el analógico 0, el pin de salida, el pin 11, el pin de entrada 0 y el pin de salida, el pin de entrada, que es el pin analógico 0, el pin de salida, que es el pin digital 11, que es para corriente PMW, y las variables de entrada y salida. Entonces, entrada es pin entrada, es un pin de entrada, y pin de salida es un pin de salida. Entonces, entrada, la variable entrada se almacena el estado que lee el analógico 0. Aquí pueden poner, aquí de nada me sirvió haber puesto pin. Aquí de nada hubiera servido, pero igual, da igual. Entonces, pin entrada, entonces se almacena la variable entrada y almacena en dicha variable un intervalo de 0 a 1023, y la variable salida almacena la conversión de 0 a 1023 a 0 a 255 usando la función map, que hace esa conversión. Y en pantalla se muestra el valor que entra y el valor que sale, y analógicamente se envía una señal correspondiente en el pin de salida, correspondiente al valor obtenido por la salida, que va a ser el triac. Investigando y aprendiendo mucho sobre los optocontroladores, que no los habíamos recibido el año pasado. O sea, no es que no recuerde, es que simplemente no lo vimos porque nuestro profesor iba un tanto lento. Los últimos 2 bimestres fueron ¿cómo se llama? Fueron programación en C. O sea, eso fue el último bimestre, programación en C. El tercero nos quedamos en los transistores y por ahí nos quedamos en los transistores y los diodos, no vimos optocontroladores. Entonces, el optocontrolador, tengo entendido que es un fototriac, y esto es un foto LED. Entonces, cada vez que el LED envía una señal como si tratara de un transformador. Entonces envía señales, y el triac, que según estaba entendiendo, daba como por disparos, dejaba pasar la corriente así como por puchitos, así como si fuera por disparos, y más o menos lo hace, pero no lo obedece tal y como lo debería hacer el triac. Aquí otra vez se volvió a trabar la simulación.